Fidel Olivas Escudero había arribado a Huaraz en 1877. Recién ordenado, lleno de bríos y dorados proyectos, trazó inmediatamente el plan de un colegio particular para educar a la juventud conforme al espíritu cristiano. Pudo congregar, de elementos dispersos, un cuerpo de profesores correspondiente a la altura de las exigencias de su época, obtuvo necesarias licencias y, rápido, llamó a los estudiantes, e instaló su colegio en una casa ubicada en la plaza de Belén. Allí funcionó este centro de enseñanza hasta principios del siglo presente. Describir el mundo exterior es tarea relativamente fácil por bisoño que sea el escritor, pero introducirse en el mundo interior o espiritual, lejos del alcance del gran público, es cosa difícil. Sin embargo, aquilatar el esfuerzo y medir la dinámica del espíritu es obra prevalente y necesaria para valorizar a nuestros hombres. Cuando se echa la piedra a un terso lago, se ven las ondas moverse concéntricamente y desaparecer en la orilla o en el infinito. Cuando se siembra una idea en el cerebro de un niño, futuro ciudadano, que ha de actuar como dirigente u obrero en el agregado social, mundo solidario de ideas y sentimientos, de virtudes y vicios, no es posible ver sus vibraciones ni sus insospechados alcances, y, con todo, una idea o pensamiento, bueno o malo, tiene efectos más sorprendentes y decisivos que la piedra lanzada en el agua. De la primera idea depositada en el corazón del futuro ciudadano, surge la armonía social, la paz del hogar placentero o la discordia que trasciende y se agiganta en guerras fratricidas. Si pudiéramos ver el volumen de ideas y buenos sentimientos elaborados, como en una colmena, en el colegio de San Agustín, cuán consolador sería para las generaciones que creen en el bien espiritual. Por las aulas de ese colegio, en las 2 décadas de su existencia, pletórica de vida y entusiasmo, desfilaron jóvenes de todas las clases sociales llevando en la mente cultivada la luz de sanos principios y en la voluntad disciplinada el imperativo categórico del deber, y fueron a ocupar el puesto que les señalaba la vida social cumpliendo su nobilísima misión en bien de la patria y de la humanidad. Olivas Escudero, cuando fundó su colegio, no se propuso un interés económico. Él perseguía un fin muy alto. Por una parte, quería dar alas a su espíritu naturalmente dispuesto para una intensa actividad y para el placer inmaterial, y, por otra parte, anhelaba la formación de hombres capaces de comprender sus destinos eternos. Nunca habría obra perdurable si no se hiciera con la mente puesta en la eternidad, y la eternidad era la sugestión suprema de este gran maestro de la juventud, llamado Olivas Escudero. Por eso, hizo labor perdurable. En el vulgo prevalece la sensación, pero en el espíritu superior, la intelección. Es necesario pertenecer a esta categoría para saber encadenar los eslabones de la continuidad histórica en la vertiginosa marcha del tiempo y de las generaciones. Y cuando decimos que el acervo cultural de Ancas le debe una gran parte a Olivas Escudero y a sus ilustres colaboradores, no estamos lejos de la verdad. Estamos señalando el magnífico anillo que eslabona nuestra historia, así como nuestra tradición con sus antecedentes. Pero, ¿qué pedagogía pudo haber manejado este hombre que no había pasado por ninguna escuela pedagógica? Muchos piensan que basta pasar por una escuela normal para ser maestro y técnico. Como suelen decirlo, la vocación es indispensable, aun cuando se platica mucho sobre ella. Sin embargo, a los creadores de la pedagogía hay que buscarlos entre los pensadores y a los genuinos técnicos para la enseñanza, entre los que nacieron con naturales disposiciones, cultivadas cuidadosamente. El fundador del Colegio de San Agustín, nació con indiscutibles disposiciones y su amplia cultura le daba credenciales de verdadero maestro. Con todo, no faltarían objeciones a su situación legal, cuando se apresuró a optar grado de doctor en la Facultad de Teología en el año 1889. Pero, a pesar de esta medida, nuestra intención va más allá cuando hablamos de pedagogía. Olivas no se hizo maestro por haberse graduado, sino porque tenía vocación, aptitud, cultura y espíritu de sacrificio. El tiempo y la experiencia lo confirmaron ampliamente en su pupitre de gran pedagogo y las generaciones que aquilataron sus enseñanzas le consagraron sentimientos de admiración y gratitud.
Era confesional, porque tenía ideal definido y pertenecía al credo católico, pero no desdeñaba las conquistas de la ciencia donde quiera que estuviesen ni las opiniones respetables. Complacíase, por eso, en repetir las máximas de los pedagogos y filósofos aún heterodoxos. En la época en que actuó como pedagogo, estaba en boga la pedagogía rusoniana. El liberalismo predominante en todas las actividades del bando contrario, tenía como alcatón de los maestros al célebre autor de Emilio. Decir Rousseau, era pensar que toda la pedagogía tradicional de la Iglesia se había derrumbado como un edificio arcaico con la Revolución Francesa, y que para ser hombre nuevo había que ser discípulo o causeur sobre Rousseau. Y era natural, porque los elogios de los escritores y comentaristas, hasta poetas, se habían divulgado pronto con el entusiasmo revolucionario y llegaban tardíamente a la lejanía donde mueren las ideas importadas. Madame Staël había dicho por Emilio, una obra admirable, que confunde la envidia después de haberla excitado. Goethe la llamaba Evangelio de los institutores. Kant, un libro que ha revolucionado profundamente. Pestalozzi y Froebel se encargaron de popularizarlo definitivamente después. Fundase la pedagogía de Rousseau en el proceso de la propia naturaleza. Hay que dejar obrar a las fuentes y fuerzas naturales. Turgot decía antes que el filósofo de Ginebra, nuestra educación no es sino pedantería, se nos enseña al margen de la naturaleza, es preciso estudiarla, consultarla, para ayudarla, y librarse de los inconvenientes de contradecirla. La naturaleza ha puesto en el corazón del hombre la semilla de todas las virtudes, y no hay más que dejarla germinar. En Turgot está el fundamento de la pedagogía rusoniana. Pero es Emilio el que marca la nueva era y enrumba la moderna pedagogía heterodoxa. No importan las paradojas que su filosofía encierra. El mismo filósofo se anticipó a sus críticos. Perdonad mis paradojas, decía, lectores vulgares. Su contrato social descansa en esta piedra angular. El hombre nace libre, y por todas partes está encadenado. El hombre nace bueno y en todas partes se hace malo. Tal el sentido de Emilio. Rousseau gusta de las fórmulas imperativas y breves, y de las afirmaciones rotundas. La voluntad general del pueblo es siempre recta. La naturaleza es fundamentalmente buena. Pesimista para juzgar a la sociedad real, se muestra indulgente para enjuiciar a la naturaleza. La naturaleza es buena y bienhechora. La civilización la corrompe y la altera. Tales puntos de partida llevan, necesariamente, a una revolución, no solo pedagógica, sino social. Hay que buscar al hombre original y dejarlo actuar en forma espontánea a la naturaleza. Se debe suprimir, por consiguiente, la disciplina y la enseñanza didáctica, nada de preceptos ni castigos. La educación debe ser negativa hasta los 12 años. Se suprime la autoridad de los padres y maestros. La educación es solo de espera. No importa la paradoja de que pronto se muestre como apóstol de la educación doméstica y patrocine la educación sucesiva, la educación moral retardada y al final la educación religiosa. La profesión de fe acerca de la enseñanza religiosa ha sido considerada, sin embargo, como una de sus mejores páginas. La pedagogía rusoniana contenía indudablemente muchas verdades y por eso su sistema ha perdurado en parte a través del tiempo. Por ejemplo, sus conclusiones acerca de la educación física, sus preceptos de higiene, ejercicios corporales, al aire libre, su utilitarismo, la adaptación a la vida, estudio de la naturaleza, geografía sin mapas, educación en la libertad y en la felicidad. Tales son a grandes rasgos los principios pedagógicos que informaban a los modernos maestros en la época en que fundó Olivas Escudero, un centro de enseñanza secundaria en la ciudad de Itara. Si hemos de ser francos, y si hemos de acercarnos cuanto podamos a la realidad de aquel tiempo, habríamos de decir también que toda la devoción manifestada y todo el entusiasmo predicado, no fueron sino ficticios. Muchos oyeron campanadas, pero no sabían dónde. Conocían a Rousseau a través de comentaristas que hablaban de una nueva pedagogía o combatían en nombre de ella a todo lo antiguo. En la práctica, aún hoy día, a pesar de que ya han pasado de moda varios sistemas y novedades, el arcaísmo de la enseñanza libresca de que se quejaba ya el arcaico Montaigne,
siguen todo su apogeo. Aún no han penetrado en el mundo escolar la necesidad y la ejecución de una enseñanza dinámica. El mecanismo, el peso económico de los libros y el dictado de copias constituyen la rémora para la renovación metódica de las generaciones estudiantiles. El alarde, pues, de liberalismo en pedagogía, era puramente teórico. En la práctica, era distinto. Frente a esta pedagogía en moda, se ejercitaba la pedagogía tradicional, aportada por el espíritu español. Fidel Olivas Escudero, fiel intérprete de ella, y, aún más, rotundo defensor de la mentalidad hispánica, en todo su volumen, no podía salirse del cauce abierto por muchísimos siglos. Dicha tradición, remóntase, en efecto, sobre la existencia del mismo mundo español y de los pueblos más antiguos, y llega a tocar el origen de la humanidad. Asume al hombre en el paraíso, lo interroga, estudia su naturaleza y la analiza. No la condena, la considera tal como la encuentra y la conduce. Tampoco desoye lo que dicen los sabios. Al contrario, enriquece la experiencia humana y acepta las conclusiones científicas. El primer libro de la humanidad da testimonio que hubo al principio una catástrofe. La mentalidad pagana también la vislumbra. Dice Platón, la naturaleza y las facultades del hombre fueron cambiadas y corrompidas en su cabeza desde su origen. Eurípides pone en boca de Fedro estas palabras: vemos el bien y hacemos el mal, conocemos la virtud y nos entregamos al vicio. La vida está sembrada de numerosos escollos, a los cuales nos arrastra peligrosa inclinación. Ovidio es más breve en este mismo pensamiento, pero San Pablo lo hace más dramático. Trabajo, dice, por comprenderme a mí mismo, y no lo consigo. Hago el mal que odio. ¡Qué desgraciado soy! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal y de la miserable sangre viciada que corre por mis venas? Y siguen por este camino los sabios hasta Lepley y después de Lepley, el cual particulariza y ahonda el estudio y dice: la más grosera de las nodrizas, como la más perspicaz de las madres, puede ver a cada instante que la propensión al mal es predominante en el niño. A los ojos de la Iglesia Católica, el niño, en efecto, es lo que la observación y la experiencia lo demuestran. Cuando nace el niño, trae la alegría a su madre, ilumina la frente paternal, llena de rayos de sol el hogar doméstico. Nada ha traicionado todavía, nada ha deshonrado, es un trasunto del cielo. Sin embargo, quiere la religión que sea purificado. Cuando un veneno está en las venas y no se le combate sino débilmente, se difunde, se insinúa en todas partes, roe los órganos, y muy pronto no hay remedio contra él. Si un niño no nace en una familia que vierta gota a gota en él las enseñanzas del bien, si la ternura vigilante de una madre, si la severidad protectora de un padre no le preservan del lado del mal, no tardará en cometer las más vergonzosas faltas. Es necesario enseñar con la palabra y el ejemplo, desde sus primeros años. El niño torna sus ojos sin cesar hacia la elevada región en que habitan sus padres y su espíritu está ávido de la buena simiente y es necesario que descienda el poder de la verdad y de la virtud, que se impone a las facultades libres, al espíritu y al corazón. Dejadle al niño crecer como ha nacido, sin enseñanza, sin ejemplo, sin corrección, sin leyes, pronto se convertirá en un ser salvaje, libre de toda traba. Es una fierecilla que anuncia lo que será después. Toca a los padres de familia y a los maestros, representantes de aquellos, conducirlos, educarlos e instruirlos. De esta manera, el magisterio de la doctrina católica orienta e imprime carácter en las escuelas que se fundan en su nombre. Hemos dicho que Olivas Escudero era fiel intérprete de esta doctrina. Por consiguiente, su colegio no estaba informado de la educación de espera. Si el niño nacía esclavo, había que liberarlo por medio de la gracia. Si tenía pasiones, había que dominarlas y encauzarlas. La disciplina era racional y estaba apuntalada por el castigo y la persuasión. Había que formar al hombre integralmente, proveer a su inteligencia de verdades conquistadas por la ciencia y adquiridas por la razón natural. Tanto la inteligencia como la memoria son facultades de orden superior, y, aun cuando la memoria no es más que el ejercicio de la facultad intelectiva,
Había que poner especial atención en recordar lo estudiado, de acuerdo con el proverbio totum estimus quantum memoria retinemus, pero ante todo, hay que formar la voluntad. Si para la inteligencia son las matemáticas y las demás ciencias, que necesitan penetrar con el espíritu, sentar principios y sacar conclusiones, en una palabra filosofar, para la memoria son la historia, los preceptos de la gramática, etc. Mas para la voluntad está en la acción diaria de un maestro vigilante, el esfuerzo del discípulo, la ayuda de la gracia divina, el ambiente moral y serio, los preceptos de la religión y de la moral, el bien humano y la felicidad del hombre como individuo, y como miembro de la sociedad, como servidor de la patria y súbdito leal y consciente de la Iglesia, necesitan una educación cuidadosa de la voluntad, el ethos frente a logos, pero el hombre inclinado al mal debe afirmar la acción volitiva. Sobre este fundamento descansa el edificio integral, o sea, la formación del hombre, he allí el espíritu que animaba al colegio agustiniano bajo la dirección de Olivas Escudero. Guiado por este espíritu y este convencimiento, su afán cotidiano era vigilar y mantener la disciplina tanto del profesorado como del alumnado. A veces, la intransigencia en este sentido le reportaba serios disgustos, pero él era espíritu que no conocía lo imposible, y sacaba fuerzas de flaqueza. Otras veces, mostrábase sufrido, humilde, complaciente. Era enemigo de la mediocridad, sabía conciliar, y era señor de ambos extremos. Cuando el misticismo dominaba su actitud diaria, gozaba el alumnado. Está sonriente el director, solían decir los alumnos y se entregaban al esparcimiento más franco. El bullicio crecía de punto y se proyectaban excursiones a Paria o Chayua. Quien analiza la vida escolar de tiempos idos bajo la dirección de maestros inteligentes y dinámicos, como este pedagogo, y saca a relucir conclusiones de la nueva escuela de nuestros tiempos, está tentado a decir con el sabio: no hay nada nuevo bajo el sol. El mundo de ayer, en efecto, va rodando hoy y rodará mañana, con su contenido igual, semejante a la efervescencia solar que lanza luces y sombras a la mirada del astrónomo curioso y estupefacto. Es el devenir de todo orden, la actualización, pero que no es el perfeccionamiento indefinido. Olivas Escudero, consecuente con sus principios de educar, al mismo tiempo de instruir, proporcionaba medios de superación para los jóvenes de todas las esferas sociales, pero que demostraban intención e interés por el estudio. Tenía establecidas becas permanentes. La pensión que pagaban los alumnos no cubría el presupuesto de gastos, el cual llegaba cerca de 1 millar de soles al año. Sus estipendios de misa eran la reserva que debía equilibrar dicho presupuesto, así como llenar el renglón de becarios. En su memoria de 1894, dice textualmente: sabéis por una triste experiencia que ningún colegio particular, al menos en la sierra, puede sostenerse con sus ingresos naturales, los que, además de ser tan exiguos, son muy irregulares en su pago. La causa impulsiva que nos hace arrostrar las punzantes espinas del magisterio, está más allá de un miserable lucro o de otras conveniencias transitorias. Muévenos a mantenernos en la arena de estos cotidianos combates la suma nobleza de nuestra santa misión y su absoluta necesidad en bien de esta numerosa juventud. En la distribución de premios reunía cuidadosamente a los padres de familia, a las autoridades y amigos del colegio. Pensaba que era el acto más trascendental del proceso educacionista. El sembrador debe alegrarse con los que cosechan. La cosecha es para los educandos, para los padres de familia, para la sociedad, para la patria, para la religión. De allí, la trascendencia de una repartición de premios. Horas de emoción para los días presentes que preparan un futuro halagüeño. Insistía en la exhortación a los padres de familia, y con la franqueza de un apóstol de la religión y de un maestro de verdad, les decía: el mayor mal de la tierra es la ignorancia. Es criminal indolencia de los padres de familia que creen haber cumplido su deber con hacer matricular a sus hijos en cualquier escuela o colegio sin acordarse después si concurren o no. Tienen padres, pero son unos padres crueles, como dice Jeremías, que cuidan tanto de ellos como el avestruz de sus huevos, que los abandona en el desierto para que los tome quien quiera. O como dice San Juan Crisóstomo,
En este mundo más cuidado se tiene de las bestias que de los hijos propios. Es indispensable llevar este consejo del sabio. Dóblale la cerviz en la juventud y golpéale los costados mientras que es un niño, no sea que endurezca y no te crea y cause dolor a tu alma. De esta suerte, pedía la colaboración de los padres de familia en la difícil tarea de la educación. El niño, para él, necesitaba vigilancia y dirección en la casa, en la calle, en el colegio, en la sociedad, en todas partes. Reclamaba una alianza de paz y amor, de severidad y constancia en bien de la juventud, esperanza de los pueblos. Horas de emoción, era la fiesta de la clausura escolar. Los padres de familia felicitaban al director por la obra cumplida y por sus fervorosas palabras. Amenizaba el acto una banda de músicos. Las puertas estaban adornadas de guirnaldas. Un cuadro de San Agustín colgaba sobre el estrado y un gran crucifijo se destacaba de la mesa. El secretario llamaba la larga lista de los premiados, quienes desfilaban uno tras otro con paso lento, continente respetuoso. Mozos fornidos, vestidos de casinete, corbata horizontal, estudiantes de ortología, lectores de mosaico, calígrafos de primer orden, recibían sendos premios de cartulina, libros, medallas y bandas. El público estaba compuesto de lo mejor, caballeros vestidos de leva, tarro de unto y pechera blanca, damas distinguidas con mantas y categoría. No faltaba el gran público que se divertía con los muchachos aplaudiendo a los tipos de su gracia. Se cantaba el himno nacional y se invocaba el nombre de Dios. Luego, se repartían ramilletes, galletas, caramelos y el tradicional helado. Tenían, ciertamente, derecho a la alegría y al refocilamiento quienes asistían a la trilla y llevaban doradas gavillas, como son maestros, discípulos y el público. No cabe duda que la distribución de premios era también una función social en la que se vigorizaban los vínculos entre los miembros de la sociedad, se hacía memoria de tiempos y costumbres anteriores, y se vislumbraban inquietudes del porvenir. En 1899, leyó su 22ª y última memoria. La finaliza con estas palabras: privado hasta de los goces más legales de mi familia, he consagrado exclusivamente mi sacerdocio durante 22 años a la educación de la juventud de mi departamento, siendo en todos ellos, el internado, mi verdadera y única familia, el objeto de mis constantes desvelos y de grande consuelo en los momentos amargos de la vida. Quizá me retire de entre vosotros, sí, a pesar de haber hecho presente mi insuficiencia, se me obligue a ello. Este acto será para mí el más doloroso, os lo confieso, con el corazón en la mano. Me he connaturalizado de pedagogo. A impulsos de esa vocación he rehusado ejercer otros cargos. Mi mayor satisfacción ha sido hacer desfilar en mi mente el número de mis discípulos, hijos adoptivos de mi corazón, unos laureados en las universidades, otros ungidos con el sacerdocio y los más dignos padres de familia, dispersos en todos los pueblos del departamento a prepotencia de 3 figuras y el cambio de frente. Weary of the bell you